Bienvenidos a este subtema 1.2, características estáticas y dinámicas de los sistemas de medida, esto dentro de la materia de procesamiento analógico de señales. Empecemos. Características estáticas. Las características estáticas son las que describen el comportamiento de un sistema de medida cuando la magnitud a medir permanece constante en el tiempo. Curva de calibración. Es la representación gráfica de los valores que toma la salida de un instrumento con respecto a las variaciones de la entrada, o sea, lo que estamos midiendo. Esa curva de calibración se muestra aquí en esta diapositiva, como lo pueden ver. Los puntos son las medidas que se están tomando y se unen y resulta esta gráfica que tenemos. Se grafica la lectura del instrumento, que es el eje vertical, contra las medidas que estamos tomando, que es el eje horizontal. El resultado pues es esta curva. Se pretende y se desea que siempre sea lo más lineal posible. Ya lo veremos más adelante al estar viendo todas estas características de los instrumentos. Los parámetros de la curva de calibración los vamos a ver enseguida y vemos que tenemos el de salida de escala máxima, que es FSO. Estas son las primeras letras de la palabra inglesa, las palabras inglesas Full Scale Output. Y esta es la diferencia entre las salidas para los extremos del campo de medida. La FSO se define como la diferencia algebraica entre el valor final de la salida y el valor inicial de la misma. Esa es la salida máxima de escala. El rango. ¿Qué es el rango dentro de los sistemas de medida? Es el límite máximo y mínimo que se puede medir con este sistema de medida. Escala total, también conocida como fondo de escala, creo que ustedes la conocen así, lo vieron en mediciones, si no mal recuerdo. Se conoce también como FDS, que son las primeras letras de las palabras inglesas Full Scale, y es el intervalo de operación del sistema de medición. Aquí en la gráfica podemos ver precisamente dónde se encuentra el rango, que es lo horizontal, y el rango es la diferencia entre el valor superior menos el valor inferior. La salida a fondo de escala o la salida de escala total son las medidas que obtenemos y que van desde la medida de salida más alta entre la medida de entrada más baja. Aquí también marcamos la sensitividad, lo vamos a ver más adelante, se los adelanto, es la pendiente de la recta. Y matemáticamente ustedes saben que la pendiente de una recta es la derivada de la función respecto de la variable independiente, en este caso es x. Seguimos con los parámetros de la curva de calibración. Aquí precisamente les mostramos la gráfica anterior. Lo único que hace falta es la sensibilidad. Sensibilidad. ¿Qué es la sensibilidad? Como les había dicho, se obtiene con la pendiente de la curva, es decir, la derivada de la función respecto de su variable independiente, x en este caso, y y es la función. La sensibilidad es la razón de cambio de la curva de calibración. Si esta, o sea, la curva de calibración es una recta, la sensibilidad es constante y se dice que el sistema es lineal. Por lo tanto, es la habilidad de un instrumento para indicar pequeños cambios de la magnitud medida. Linealidad.
Es linealidad, es la máxima desviación de la lectura, como dice aquí. ¿Cuál lectura? Pues la lectura del instrumento con respecto a una línea recta que une los puntos extremos del rango de medición. Cuanto más lineal sea el instrumento, más preciso será. Este es el comportamiento lineal, es la linealidad que deseamos que suceda. Pero en la realidad, las lecturas son como esta curva que tenemos aquí que va alrededor, subiendo y bajando en el comportamiento lineal, con su tolerancia que tenemos aquí en la parte de desviación. Histéresis. ¿Qué es histéresis? Es la diferencia a la salida de un instrumento para una misma entrada, según el sentido en que se alcance dicha entrada, ascendente o descendente, como lo mostramos aquí en esta gráfica. Ahorita les comento de estas dos gráficas. Es un porcentaje sobre el fondo de escala. Y observen que histéresis es referido a la salida. Estamos hablando de salida. La baja histéresis, por otro lado, también es la misma salida, pero para diferentes entradas. Aquí ya estamos hablando de entradas, según el sentido en que se alcance dicha entrada, ascendente o descendente. Y es el porcentaje sobre el fondo de escala también referido a la entrada. Observemos las figuras. ¿Notan la diferencia? La histéresis se refiere a que una misma medida, una misma entrada, la magnitud que se está midiendo, la X, está dando dos salidas. Aquí, cuando la medida está sucediendo en forma ascendente, como lo indica esta flecha roja, y esa misma medida o esa misma magnitud la encontramos cuando las mediciones están en forma descendente, como lo indica aquí la curva azul o la gráfica azul, la flecha azul. Y ahí nos indica otra medida en el eje Y. ¿Sí? ¿Ven eso? Eso es la histéresis. Si es baja histéresis, entonces estamos hablando de otra cosa. Si es baja histéresis, entonces las medidas, las magnitudes que medimos, me van a dar este valor a la salida. Y estoy yendo en forma ascendente en la medición. Cuando vengo en forma descendente, encuentro la medida y me da, es otra magnitud y me da la misma salida. Va de nuevo. En forma ascendente encuentro esta magnitud y me da esta salida. En forma descendente encuentro esta otra magnitud y me da la misma salida. Entonces, la baja histéresis se refiere a que obtenemos la misma salida pero con diferentes entradas. Y la histéresis se refiere a que tenemos diferentes salidas pero con la misma entrada. ¿Está claro? Saturación. Es el nivel de entrada a partir del cual la sensibilidad del instrumento disminuye en forma bastante significativa. Se expresa con referencia a un determinado error de linealidad. Y la zona muerta en un instrumento de medición es el campo de valores de la variable medida que ya no hace variar la indicación, es decir, ya no hay salida. O sea, el área de variación para el cual un instrumento ya no registra ningún cambio en su display o pantalla. Estas son gráficas que de alguna forma nos muestran lo mismo que ya vimos en la diapositiva anterior. Lo que es histéresis, no linealidad, repetibilidad, que también es otro concepto que vamos a ver más adelante. Resolución. ¿Qué es la resolución? Es el incremento mínimo necesario en la entrada
para que se obtenga un cambio en la salida, o sea, en la resolución, más bien en el display de la medida. Error. ¿Qué es el error? Para ustedes, ¿qué es un error? Error es, en el caso de los sistemas de medición, la diferencia algebraica entre el valor medido por el instrumento y el valor real de la variable medida por algún instrumento patrón. Es decir, es la diferencia entre el resultado real y lo esperado. Eso es un error. Los hay, aquellos como o conocidos como error absoluto, y el error absoluto, como lo indicamos aquí, es la diferencia entre el valor medido y el valor exacto, pero eso se expresa o se da en valor absoluto, porque puede resultar que la diferencia que tenemos aquí, esta resta o esta suma algebraica, nos dé negativa. Entonces el valor siempre se da en valor absoluto. Obviamente, de ahí viene el nombre de error absoluto, ¿verdad? Y el error relativo es el error absoluto dividido entre el valor exacto, como lo indicamos aquí en esta expresión. ¿Ok? Precisión y exactitud. Seguimos con las características dinámicas y estáticas, de un sistema de medición. ¿Qué es la precisión? Es el grado de concordancia entre una serie de valores obtenidos al repetir la medida bajo mismas o diferentes condiciones y se expresa como la desviación estándar relativa, dispersión o el coeficiente de variación. Cuanto menor sea la desviación estándar, es mejor la precisión. La precisión es función de la repetibilidad y la resolución. En cambio, exactitud es la cualidad de un instrumento para dar lecturas próximas al verdadero valor de la magnitud medida. Y es función de repetibilidad, resolución y de la calibración del instrumento. Veamos esta figura para aclarar un poco este concepto, que bueno, creo que sí es claro, pero en esto lo podemos ver. Observen que en forma vertical tenemos la exactitud. En la parte de abajo tenemos exactitud alta, el primer cuadro. El segundo cuadro hacia arriba es una exactitud baja, pero la precisión está en forma horizontal. Ese cuadro que tiene exactitud baja tiene precisión alta. ¿Sí? El tercer cuadro, si los contamos desde donde está la exactitud alta, nos vamos hacia exactitud baja, y de la precisión nos vamos hacia precisión baja y le decimos que es el 3, y el 4 es el que tiene alta exactitud pero baja precisión. ¿Cómo podemos distinguir o diferenciar la exactitud de la precisión? Observen que en este cuadrante donde estoy indicando el rayo láser tenemos exactitud baja. Vamos a suponer que lo que estamos haciendo es tirándole al blanco, y el blanco es el centro de estos círculos concéntricos. Entre más cerca estés del blanco, más exacto vas a ser. Por eso aquí tenemos exactitud alta, porque todos estos puntos que fueron los tiros están con alta precisión y alta exactitud. Le están dando al blanco y están muy cerca del blanco todos. Aquí tenemos baja precisión porque no le están dando al blanco. Digo, tenemos baja exactitud y alta precisión porque todos están juntos. O sea, es muy preciso el tiro que estamos dando aquí. Pero su exactitud está muy retirada, por eso es baja. Aquí, pues la precisión, observen, todo está disperso. No, los disparos estos no fueron precisos, ¿no?
están todos dispersos. Y la exactitud, pues tampoco, o sea, están lejos de ser exactos. Pero aquí en el cuarto, observen, el asunto tiene una precisión, pues, dispersa, está alrededor, no están todos tratando de estar juntos. Y la exactitud, pues tampoco, porque no le están dando al blanco, ¿no? Espero que con eso les haya quedado claro. Continuemos, jóvenes. Repetibilidad. La repetibilidad es el grado de coherencia entre las medidas sucesivas del medidor que se realizan bajo las mismas condiciones. Y la reproducibilidad es el grado de coherencia entre las medidas sucesivas del medidor también, pero estas realizadas bajo diferentes condiciones de medidas. Se puede decir que repetibilidad y reproducibilidad es lo mismo, nada más que repetibilidad es la que se produce bajo las mismas condiciones y reproducibilidad es la que se realiza bajo diferentes condiciones. Esa es la diferencia entre estos dos conceptos. Calibración. Tenemos la calibración a punto y la calibración del cero y la sensibilidad. La calibración a punto compara las indicaciones de un instrumento con un patrón fijo para comprobar la exactitud de la medida del instrumento. La calibración a punto actúa sobre el sistema de medida de forma que para un punto concreto la salida sea lo más exacto posible. Calibración del cero y sensibilidad. Para ajustar perfectamente una curva de calibración lineal es necesario ajustar dos puntos. Primero, ajuste a cero y después ajustar la sensibilidad. Algunos instrumentos traen o incorporan esta posibilidad, pero no le permiten el acceso a ella al usuario o al cliente o al dueño del sistema de medida, ¿no? Sin embargo, el fabricante sí tiene acceso, sobre todo cuando le dan mantenimiento a estos sistemas de medición, ¿no? Forma correcta de ajustar un instrumento. Situación original. En la primera gráfica podemos ver que el comportamiento debe de ser esta recta azul que tenemos a 45 grados. Pero la respuesta que tenemos con el sistema de medición es esta recta roja que, si ven, está muy lejana del cero, ¿no? Está muy disparada, pues por supuesto que estamos tomando medidas erróneas con este medidor. Cuando ajustamos a cero, que es el ajuste, el offset, ajuste de offset le llaman, traemos las medidas o la respuesta real precisamente a que inicie en cero. Aún así, hicimos el ajuste, pero observen que la sensibilidad tiene todavía un largo trecho que recorrer para llegar a este valor de la recta azul. Hacemos el ajuste de ganancia para que la sensibilidad se mejore. Y observen lo que pasa. Llevamos precisamente el comportamiento del sistema de medida a la medida buscada o la respuesta buscada del sistema. Esto es lo que hacen aquellos técnicos que le dan mantenimiento a los sistemas de medición para lograr obtener medidas exactas. Siguiendo con las características, vamos a ver qué es gamma y la escala, o cómo están relacionadas más bien la gamma y la escala. La gamma se define como la diferencia entre el máximo y el mínimo valor medible que puede ofrecer el instrumento. Máximo y mínimo valor medible. Esta gamma puede estar dividida en varias escalas, como está aquí, o tener una sola, como lo tenemos aquí en el de la izquierda.
¿sí? Observen que cuando hay varias escalas, pues tenemos un selector para seleccionar cada una de ellas, y la escala la hacemos variar entre los valores 0 y 5, pero ese valor varía en su medición de acuerdo a la escala que estemos seleccionando. Aquí está seleccionada la 0.1, eso quiere decir que la carátula varía de 0.1, 0.2 y así hasta 0.5, es decir, va de 0 a 0.5. ¿Qué? Amperes, en este caso decimos que es un miliamperímetro de 5 escalas. ¿Sí? Si el selector estuviera en 0.01, entonces tendríamos la variación desde el 0 hasta el 0.05. Y así, si lo tuviéramos en el 100, pues sería de 0 a 500 amperes. De 0, 100, 200, 300, 400, 500 amperes. Esa es la relación entre gamma y escala. ¿Y qué es la escala? Pues ya decimos la diferencia entre valores máximos y mínimos. Vamos a ver unos ejemplos, a resolverlos. Obviamente después ustedes resolverán, tendrán que resolver de tarea unos 5 de los que vamos a mencionar en este momento. Y pues vayamos hacia ellos. Este es un problema que vamos a resolver en este momento y nos lo plantean de la siguiente forma. Los valores extremos de la presión arterial en el brazo de un ser humano son 50 milímetros de mercurio y 200 milímetros de mercurio. Si se desea una resolución de 3 milímetros de mercurio, inciso A, ¿cuál debe ser el rango dinámico de un sistema de medida de la presión arterial? Ahora, si se dispone de un sensor de precisión MPX50 a escala libre, free scale, dice aquí, que tiene un rango de medida de 0 kilopascales a 50 kilopascales y una salida a fondo de escala de 60 milivolts, inciso B, ¿qué funciones debe realizar el procesador analógico si su salida lleva un convertidor analógico digital cuyo rango de entrada es de 0 a 1 volt? Bueno, aquí nos dieron datos, como pueden observar. Tenemos que los extremos que vamos a medir van de 50 miligramos de mercurio a 200 milímetros de mercurio. Perdón, son milímetros, estoy diciendo miligramos. Estoy pensando ya en la masa. Y deseamos una resolución de 3 milímetros de mercurio, obviamente en el medidor que vamos a utilizar para obtener la presión arterial de ese humano. Y luego nos preguntan o nos piden el rango dinámico de un sistema de medida y nos dan los datos. Tenemos un sensor a libre escala con un rango de 0 kilopascales a 50 kilopascales y con una salida total de escala de 60 milivolts. Dice que tiene también un convertidor analógico digital cuyo rango de entrada acepta desde 0 a 1 volt. Y nos dicen que es mmHg, son milímetros de mercurio, y es la unidad de presión arterial. Y nos dicen también que 1 milímetro de mercurio es igual a 133 pascales. Palabras claves, rango dinámico, esto es para que lo busquen o busquen en la bibliografía que tenemos y se pongan a estudiar, por favor. Rango dinámico, resolución, sensibilidad, ganancia y desplazamiento de niveles. Solución. Observen. Primero, vamos a calcular el rango dinámico de la presión que queremos medir y el rango del voltaje de salida del sensor que va a corresponder al rango de presión de entrada. ¿Sí? Como la presión mínima no es 0, pero, o sin en cambio, en el rango de entrada del convertidor analógico digital,
el voltaje va de 0 volts a 1 volt. Entonces, ojo, tendremos que desplazar un nivel de salida del sensor de presión, además de amplificar la señal. ¿Sí? El desplazamiento y la ganancia necesarios se deducirán del rango de tensión de salida del sensor y del voltaje del convertidor analógico digital. En esta gráfica se muestra precisamente cómo en la entrada tenemos el cuerpo, o sea, las entradas que van de 50 milímetros de mercurio a 200 milímetros de mercurio. Después, esa entrada tenemos o hay que generar una ganancia y lo metemos al convertidor analógico que va de 0 a 1 volt. De ahí tenemos que empezar a trabajar con las siguientes fórmulas que se tienen precisamente en la bibliografía que tienen y que les di al principio. Entonces, siguiendo con la solución, vamos a calcular el rango dinámico de la presión que se desea medir y es a su vez el rango dinámico de entrada del convertidor analógico digital. El rango dinámico se obtiene con el margen de medida entre la resolución. El margen de medida, recuerdan, era de 200 milímetros de mercurio a 50 milímetros de mercurio y la resolución es de 3 milímetros de mercurio. Eso nos da un valor de 50. Ese es el rango dinámico para la medida. También el rango dinámico relacionado con el voltaje o la entrada al sensor o al convertidor analógico digital es igual a voltaje del convertidor analógico digital entre Q. Y esto es igual a 2 a la N por Q entre Q. Aquí pues los valores de Q ni nos interesan en este momento porque nos dan la unidad. Q entre Q nos da 1 y nos queda 2 a la N. Entonces, DR lo calculamos hace rato y vimos que vale 50. Entonces, 2 a la N, ahora necesitamos obtener el valor de N. N es la cantidad de bits que se requiere para obtener este convertidor analógico digital con el voltaje de 0 a 1 volts. N es la cantidad de bits. Entonces, ¿cómo obtenemos N? Pues aplicando. Esto es una base elevada a una potencia. Pues aplicamos logaritmos, regla de logaritmos. Logaritmo natural de 2 a la N es igual al logaritmo natural de el rango dinámico, como lo tenemos acá. Entonces, N, aplicando las reglas de logaritmos, es igual al logaritmo de 50 entre el logaritmo de 2. Puesto que N que está a la potencia aquí, por regla de logaritmos, podemos pasarla multiplicando acá. Por eso es que ya finalmente tenemos que N es igual al logaritmo de 50 entre el logaritmo natural de 2. Y eso nos da 5.64, que más o menos son 6. Eso quiere decir que el convertidor analógico digital debe ser de 6 bits. Sí los hay, pero los más comerciales son los que van en potencias de 2. O sea, hay de 2 bits, de 4 bits, de 8 bits, de 16 bits, etc. Entonces, pues tendrá que ser uno de 8. Pero eso es lo de menos. En este caso, 6 bits fue lo que nos resultó. Pues esta es una de las funciones que ese procesador debe ser de 6 bits. La mínima medida del sensor corresponde a 50 milímetros de mercurio. Entonces, por fórmula, el voltaje mínimo será, haciendo esta conversión, 50 milímetros de mercurio por 133 pascales entre 1 milímetro de mercurio, puesto que 1 milímetro de mercurio equivale a 133 pascales. Y esto vamos a hacer una conversión para obtener el valor del voltaje mínimo. Por la sensibilidad
Y esto nos da 6.650 pascales por la sensibilidad. Ahora necesitamos obtener la sensibilidad. La sensibilidad también por fórmula que nos dice que es igual a la salida máxima menos la salida mínima entre la entrada máxima menos la entrada mínima. Lo hacemos. S es igual a 60 milivolts entre la entrada máxima, que son 50 kilopascales, menos 0 kilopascales. Y eso nos da 1.2 milivolts por kilopascal. Entonces, la sensibilidad, que es la otra de las funciones del sensor, debe estar en 1.2 milivolts kilopascales. La sensibilidad es igual a 1.2 milivolts kilopascales, como lo acabamos de mencionar. Entonces, el procesador debe tener esa sensibilidad. Y el voltaje mínimo, ahora, ya con este valor de la sensibilidad, lo podemos calcular y nos da 7.98 milivolts. Entonces, con el mismo procedimiento, calculemos el voltaje máximo cuando la presión es de 200 milímetros de mercurio. Y lo obtenemos, hacemos el mismo cálculo, eliminamos los milímetros de mercurio con su conversión y por el valor de 1 milímetro de mercurio, que es de 133 pascales, y nos da un valor de 31.92 milivolts. Este es el voltaje mínimo del sensor y el voltaje máximo es de 31.92 milivolts. El mínimo es de 7.98 milivolts. La ganancia del procesador la calculamos y todas las ganancias, como ustedes lo saben, es la relación de la salida a la entrada. En este caso, nuestro procesador va a tener una salida de 0 a 1 volt. Entonces, es la diferencia entre 1 menos 0 y la diferencia de 31.92 milivolts por 7.98 milivolts. Aquí son milivolts, hay una M de más, no la consideren por favor. Y esto es igual a 41.72, que es la ganancia que se obtiene en este sensor, con estos datos que acabamos de obtener. Esa es otra de las funciones del sensor, debe tener una ganancia de 42. Como habíamos mencionado, el desplazamiento de nivel de salida del procesador debe ser equivalente a la tensión mínima de su entrada. Es decir, será de menos 7.98 milivolts por la ganancia 42, igual a menos 335 milivolts. Aquí, como lo habíamos mencionado, que la medida o las medidas no empiezan en cero precisamente, por un lado. Y por el otro, consideramos aquí el voltaje mínimo negativo, porque si no, el rango sería incorrecto. Recuerden, el rango de salida va de 0 a 1 volt. Y si multiplicamos 31.92, que es lo que tenemos que hacer por la ganancia, que es de 42, rebasamos 1 volt, que equivale a 1000 milivolts. Hagan la multiplicación de 31.92 por 42 y van a ver que pues más o menos les da alrededor de 1200 milivolts. Y ya rebasamos, ya saturamos la salida y no es correcto que hagamos eso. Por eso es que empezamos la escala un poco menor del 0, puesto que la salida del sensor va de 0 a 1 volt. Y las mediciones que vamos a hacer pues no empiezan en 0, empiezan un poco después. Este movimiento o todo este desplazamiento hay que hacerlo previo a la amplificación, porque si no, pues obviamente se va a saturar la salida del amplificador. Y esas son las soluciones de nuestro problema. A continuación hay unas cuantas preguntas que, pues, por favor anótenlas, después respondan y ya les aparecerá en la plataforma de Moodle, la plataforma de ingeniería electrónica que está a su disposición. Veremos o ya vimos cómo entrar. Bueno, el cuestionario. Pregunta 1.
¿Qué representan las características estáticas de un sistema de medida o medidor? 2. ¿Qué es la curva de calibración? 3. ¿Cuáles son los parámetros de la curva de calibración? 4. ¿Qué es la sensibilidad para un sistema de medida? 5. ¿Cuál es la diferencia entre exactitud y precisión? 6. ¿Cómo calibrar y ajustar un instrumento de medición? 7. ¿Qué es gamma y cómo se relaciona con la escala en un instrumento de medición? Bueno, jóvenes, eso es todo con este tema. Estudien, por favor, prepárense, denle un buen repaso y nos vemos en la próxima.